Y los que estamos en Cristo tenemos. Estamos completos, decía Pablo, estamos completos. Estoy completo. Estamos completos. El enemigo quiere hacer pensar lo contrario y hace su trabajo. Para con los que realmente estamos enfocándonos en tratar de vivir una vida agradable delante de Dios, nos hace pensar o sentir como que siempre es que está pasando esto porque yo, esto. Es que me pasa aquello porque yo, es que si aquello no se da es porque yo. Estuvimos viendo acerca de la vida de Pedro y eso es solamente un poquito. Como Jesús fue a su encuentro para perdonarlo, para restaurarlo y para que iniciara su ministerio. Aleluya. Ahora sí, con la llenura. Aleluya. Ahora sí diferente. Ahora sí se podía contar la historia que había un antes tuyo y un después. En ocasiones nos pasa que no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, siempre es bueno disponer nuestro corazón y decirle: Espíritu Santo, perdóname, porque perdí el enfoque. Como que ya andaba más enfocada en los afanes de la vida, en las preocupaciones, en qué va a pasar mañana. ¿Qué irá a pasar después del mundial? ¿Qué irá a pasar tal fecha? ¿Qué irá a pasar cuando mis hijos cuando mis hijos aquello, cuando mis hijos aquello? Y estamos pensando tantas cosas adelantadas que nos olvidamos vivir el presente. Y una cosa que tú y yo tenemos es el Espíritu Santo. Y tenemos que despertar y abremos nuestros ojos y aunque sea ahí como que todavía bien, como que todavía no, decir gloria a Dios, un gloria a Dios ahí mientras te estás en la cama. Antes de que empieces a buscar el teléfono ahí, así a mover la mano, mira, vete a dormir con la Biblia, déjalo ahí apartadito ahí, abre la Biblia. Y esto no es tiempo perdido. Abre la Biblia y di: ok, necesito, Señor, aliméntate para que estemos firmes ante las acechanzas del enemigo, porque el enemigo por ahí anda, ¿cómo dijo Pedro? Alrededor. Ahí anda alrededor. ¿Por qué lo comparó como un león rugiente cuando anda alrededor de su presa? Porque es un despiadado, no se va no hago esto, no, ya cuando ya va a hacer algo, ya. Está haciendo la comparación de que tú y yo tenemos que estar alertas, porque no podemos confiarnos. Tú y yo sabemos y hemos estado, ¿verdad? Como te digo, a lo mejor en ocasiones escuchando alguna vez o que alguien ha dicho: no, pues nadie puede dar lo que no tiene. Pero tú y yo tenemos que recordar que tenemos, que le tenemos, que tenemos el Espíritu de Dios por medio de Jesucristo, cuando dijo: es necesario que yo me vaya para que Él venga. Aleluya. Yo no los dejaré huérfanos, nunca estarán solos, ni un día estarás solo, solamente habla con Él. Él está ahí. Necesitamos volver a eso, a hablar, a dedicar el tiempo, a hablar, como te digo, duérmete, pon la Biblia en una orilla. Ay, ya iba a abrir el teléfono. Déjame abrir primero la Biblia. Palabra de Dios, palabra viva, medicina para mis huesos. Aleluya. El que perdona, el que sana todas mis dolencias, el que, oh Señor, gracias, tú haces que me rejuvenezca como las águilas. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Y entonces podremos salir al mundo o vivir el diario vivir, pero tú sabiendo que ya estás preparado. Aleluya. Porque eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como cristianos. Hablando un poco, recordando un poquito de lo que tocamos el tema acerca de Pedro, que estamos, no se puede encerrar, es muy extenso cuando te pones a hablar de cierto tema y más con personas tan especiales, ¿verdad? Con las cuales Jesús
ponía su mirada ahí, tú sabías, y te pones a meditar y a pensar, ¿y cómo sería él? ¿Y cómo era? Y me imagino que él siempre andaba allí, y Jesús lo amaba, y Jesús sabía, y Jesús, todo te pones a meditar. Pero entre esas cosas tú y yo estuvimos viendo que hubo un antes y un después, de cómo Pedro era antes, cómo pensaba. Él anduvo con Jesús caminando en el ministerio que llevó Jesús aquí en la tierra. Pedro anduvo con él. Pedro anduvo viendo, anduvo caminando con él a donde iba, a donde llegaban. Él anduvo ahí con él. Y es como te digo, que en ocasiones a nosotros nos logra pasar eso, que nosotros pensamos y decimos, no, pues ya, ¿verdad? Ya. Pero siempre hay algo más. Aleluya. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Aleluya. Son nuevas las misericordias. Por eso nosotros vamos a poner por práctica esto, de que es abrir nuestros ojos. Señor, primero tú. Espíritu Santo, gracias por estar aquí conmigo. Oh, aleluya. Santo, gloria a Dios. Aleluya. Alma mía, alabe a Jehová. Empezamos a hacer eso y entonces empieza en nuestra vida a ocurrir eso, el antes y el después. Aleluya. Porque puede llegar una etapa en nuestra vida que pensamos que ya no necesitamos, que ya lo sabemos todo. Mira, cuando empiezas a predicar la palabra te das cuenta que no sabes nada. Y como que nunca es suficiente, como que, ¿verdad? Y yo digo, es mejor sentirnos así, a sentir como que ya pregúntame a mí todo. No. Espíritu Santo, tú eres el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Pero tú y yo tenemos que hacer lo nuestro, iglesia, tenemos que hacer lo nuestro. Estos tiempos quizás nos estén llevando a lo mejor a pensar, no, yo como cristiana, como cristiano ya no tengo que hacer esto, tenemos que hacerlo. Cristo ya lo hizo todo por nosotros, nos otorgó la salvación y ahora tú y yo tenemos que tener esa comunión con ¿qué? Con quien Él nos dejó su misma presencia, el Espíritu Santo, el mismo Dios viviendo y morando con nosotros, caminando con nosotros, viviendo ahí con nosotros en la casa, está su presencia con nosotros. Yo no puedo ser candil de la calle y oscuridad de la casa, no, primero empiezo por mi casa y luego voy a arreglo el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me lo demanda. ¿Cómo me sentiría yo al saber que mis hijos, mis hijas están viendo ese fruto malo? Tienen que ver un buen fruto en nosotros. Aleluya. Porque acuérdate, en ocasiones podemos decir muchas cosas, pero hay algo que físicamente y normalmente tú puedes llegar a un lugar y decir con una persona y ves un árbol que tiene ahí de limones y tú puedes llegar y decirle, oye, esos frutos que da ese árbol hablan. Obvio no, pero sabe que es un limón, sabe que es un mango. Pero en la vida espiritual nuestros frutos hablan. Aleluya, más que las palabras. Qué hermoso. Por eso te digo, todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. Pedro tenía que entender que tenía que tener una vida transformada. Y no había llegado eso todavía a su vida, pero qué hermoso, como que te da emoción de decir, Señor, yo prefiero confesar que quizás yo estaba como Pedro, pensando que yo ya estaba preparado, apta, o ya era, pero en realidad no. Oh, lo que viene es grande, aleluya. Oh, vienen cosas nuevas, aleluya. Viene una llenura nueva, aleluya. Es mejor sentir eso, oh Señor, para poder decir, había un antes y un después, aleluya. Cuando Pedro tuvo ese encuentro genuino con Jesucristo, cambió toda su vida completita. ¡Ah, santo! Aleluya. Se cuenta de ahí para adelante. ¡Oh, gloria a Dios! Es cuando empezó su ministerio.
Es cuando empezó a hablar con denuedo y nadie le dijo nada, sino que empezó a hablar del Cristo que salva, del que resucitó. Empezó a decirles de pronto ahí, hey, ese que Cristo resucitó se nos apareció a nosotros, anduvo 40 días aquí en la tierra y después ascendió al cielo, aleluya, pero no sin antes llenarnos de su Espíritu Santo, aleluya, y empezó a hablar con denuedo la palabra. Y a donde llegaba se paraba y empezó, oye, es que lo que empieza a hablar Pedro en el libro de Hechos hacia adelante es totalmente contrario a lo que conocíamos de Pedro. Y ya andaba con Jesús. Qué hermoso es saber que Dios tiene cosas nuevas para nosotros, iglesia. Acércate a Cristo. Cuando Cristo fue a preparar lugar allá para ti, dijo, yo vendré otra vez y vendré por ti y te tomaré conmigo y te llevaré conmigo para que donde yo estoy, tú también estés. Aleluya. Hubo promesa. Hubo promesa. Tú y yo tenemos que recordarnos eso, iglesia, que hubo promesa. Y hubo promesa de que no estaríamos solos, de que el mismo Dios estaría con nosotros. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Yo tengo. Nadie puede dar lo que no tiene. Hay cosas ahorita en estos tiempos que tú y yo tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios, iglesia. Hay cosas que de pronto empezamos a descuidar, como esos detalles. De pensar, solamente de pensar de que cuando yo ando y me la paso, y hablo muy especialmente en cuanto a teléfono, porque me enfoco en esto, porque es lo que más está quitándonos la atención, redes sociales, todo lo que sea este tipo de cosas, es lo que más nos está quitando el tiempo, es la realidad. Por eso más que nada me enfoco. Podrá haber algunas personas que no tienen teléfono, pero tienen otras cosas también, ¿verdad? Que les roban lo que le pertenece a Dios. Es su vida. Y me enfoco en esto, pero tú y yo tenemos que hacer y decir, ok, voy a implementar esto ahora cuando abra mis ojos, es que cuando yo estoy nada más de pensar que el Espíritu de Dios está aquí conmigo y que Él merece más y que yo me la paso horas aquí y sin decirle, oh, déjame doblar rodilla aquí para decirte santo, 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 aleluya, te adoro y te alabo, Señor. Ni siquiera en todo el día tuve el tiempo para esos 2 minutos o 2 segundos que eso lleva. Se nos pasa el tiempo y se nos va la vida, ya se pasó el día y cuando menos pensamos ya es domingo otra vez y luego ya es domingo otra vez y dime si no. El tiempo pasa rápido, pero hay alguien que está con nosotros, que está contigo todos los días, cuando te despiertas, cuando te duermes, cuando estás ahí sentado, cuando estás parado. Hay alguien que está ahí esperando a ver en qué momento haces comunión y comunicación con Él. Es el Espíritu de Dios. Por eso, como te digo, nosotros tenemos que poner e implementar nuevos métodos, porque los tiempos cambiaron. Entonces nosotros usamos nuevas tácticas también, ¿verdad? Ninguna de ellas alejada de la palabra de Dios. Todas conforme aquí cristocéntricas, aleluya. Todas conforme aquí a la palabra. Ok, me llevaré mi Biblia. Es que me estorba porque la cama está chiquita. Llévate una Biblia chiquita y ahí ponla abajo de la almohada, pero empieza a hacerlo. Oh, cuán orgulloso se sentirá el Padre cuando te ve haciendo eso.
Oh, cuán orgulloso se va a sentir cuando te vea que te moviste y antes de checar ahí los mensajes o lo que sea, tú vas a decirle, espérame, porque hay alguien que me estuvo esperando toda la vida y aún está aquí. Ahorita que yo estaba dormido, aquí estaba y tuvo la paciencia para estar aquí esperándome, y voy a leer algo de la palabra, voy a alimentar mi espíritu. Entonces va a empezar a pasar que va a haber un antes y un después de Cristo, aleluya. Va a haber un antes tuyo. Oye, aunque estaba yendo a la iglesia, sí. Oye, aunque tenía años, sí. Hay cosas nuevas por venir. Hay cosas nuevas por pasar en nuestra vida. Cuando todo parecía que ya pasó lo que iba a pasar y que ya no. Esto apenas empezaba, iglesia. Y empezó una nueva vida en la vida de Pedro. Recibió el perdón de Jesús porque Jesús lo amaba tanto. Porque Pedro tenía un corazón en el cual dice la palabra que él lloró amargamente, se arrepintió con todas sus fuerzas, con todo su ser, con todo lo que él era. Jesús fue y lo buscó. Esto ya lo hablamos, ya lo compartimos. Entonces tú y yo vemos cómo él hablaba un antes y luego un después, aquí hablando en el libro de los Hechos. ¿Y sabes por qué hubo un después? Porque vino el Espíritu Santo sobre él. Aleluya. Un después, aleluya, porque vino el Espíritu de Dios sobre él. El Espíritu de Dios es real, iglesia. Y no se puede caminar sin él. Y con él tú vas a poder vencer. Y con él tú vas a poder salir y resurgir, aún como luego dicen, como de las cenizas, y volverte a levantar. Pero tenemos que volvernos a esa comunión. Tenemos que volver al camino. Nadie puede dar lo que no tiene. Y tú y yo le tenemos a Él. Aleluya. No te olvides de eso. Dedícale tiempo para que haya un antes y un después en tu vida. Para que haya un antes y un después en tu vida. No podemos decir que somos cristianos, que realmente ya hubo un después de Cristo y todo, cuando en la casa no somos luz y allá con fulano, allá andamos siendo luz. No, empieza en su hogar, como siempre les digo. Empiece ahí, porque lo otro es fácil. Cualquiera puede comportarse de una manera muy buena andando allá afuera o con alguien más. No, el trabajo que usted tiene en la casa, primero haga lo suyo y luego ya sígale adelante, aleluya, a las naciones o a donde quiera, pero empiece en la casa. Y no nos engañemos, iglesia. Es mejor reconocer y decir, yo quiero que mis hijos vean el fruto. Porque les puedo leer la Biblia completa, pero voy a dejar que el fruto hable por mí. Aleluya. Que mis frutos les enseñen, mi mamá en verdad es una sierva. Sí, se han pasado, tiene sus detalles, mi papá en verdad tiene sus detalles como todos tenemos. A veces tenemos días malos, vamos a llamarlo así. A veces tenemos días más bajoneados que otros, pero no dejes de luchar. Lucha, peléale a la carne. No te dejes llevar. Imagínate si nos ponemos, no, pues yo también tengo mi carácter. Y paciente, yo era cero paciente. Y aguantona era menos aguantona. Era la menos. Y de decir algo, cuando me decían algo, yo era la número uno. Sí, quizás como siempre te comento, por la vida que vivimos. Y ver que Cristo ha venido a vivir, a morar en mí. Es Cristo, iglesia. Es Cristo, no es otra cosa. No es nadie más, ni soy yo, no, es Cristo. Es Cristo morando en nosotros. Porque vamos entendiendo
Que los frutos hablan, iglesia. Vamos a leer aquí en el libro de Lucas 6:45. Lucas 6:45. Pelea la batalla, iglesia. Pelea la batalla para que haya un antes y un después, aleluya. Para apropiarnos de las bendiciones que Dios tiene con nosotros. Para que haya un antes y un después en tu vida. Para que haya un antes y un después. Pedro volvía a tomar la red. Porque él era pescador por profesión. Era lo que le gustaba. Y era su profesión y era lo que sabía hacer. Y en cada detalle siempre volvía y agarraba la red otra vez para atrás. Hasta que un día la agarró por última vez. Agarró esa red por última vez. Y su vida ese día cambió por completo. Un antes y un después. Aleluya. Después de Cristo. Después que yo entendí que Él ya está conmigo. Él ya está conmigo. Era yo la que no le dedicaba el tiempo, la que al abrir mis ojos abría el teléfono, la que al abrir mis ojos no decía gracias, Señor. Él ya estaba conmigo, estaba esperando que yo me rindiera por completo. Hubo un día en que Pedro ya jamás volvió a tomar la red, porque esa era señal como que vuelvo un poquito atrás, como que no dependo al 100% de mi Cristo, como que empezaba a pasar eso en él. Pero esa última vez que tuvo el encuentro con Cristo, en que vino Él y lo restauró y inició el ministerio de Pedro en su vida, ya jamás volvió a tomar una red, sino que dijo, de aquí hasta donde tope. Aleluya. Así como era Él. Dijo, de aquí hasta ya no hay vuelta atrás. Ahora entiendo. A mí ya no me importa nada, no me importan los peces, no me importan la profesión que yo tengo, no me importa. A mí me importa servir a mi maestro. Pero ¿sabes cuándo aconteció esto? Cuando tuvo la llenura del Espíritu Santo. Iglesia, tú y yo ya tenemos ese regalo. Por medio de Jesucristo, tú tienes a alguien que está contigo todos los días. Tú tienes a alguien que está contigo nada más y nada menos que el Todopoderoso. Que el dueño de todo el mundo, el que creó todo. El que fundó la tierra, el que te hizo a su imagen y semejanza, ya está contigo. Ahora nosotros, después, ¿verdad?, de que somos transformados por el poder de Dios, tenemos frutos. Lucas 6:43. Dice arriba, por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. No se cosechan uvas de las zarzas, no, Señor. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. En contexto, ¿verdad? Cuando está hablando aquí, del corazón, aquí en este versículo está hablando, diciendo de su alma, su carácter, su mente profunda. Está hablando del alma aquí no está hablando de que cuando sabemos que engañoso es el corazón o no, aquí se está refiriendo a eso.
a tu alma, a tu carácter. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, aleluya. Pero nadie puede dar lo que no tiene, y lo que tienen te dan. Lo que tienen te dan. Yo no puedo dar lo que no tengo, pero una cosa yo sé es que yo tengo, aleluya. Yo tengo el que camina conmigo de día y de noche. Yo tengo el que me acompaña cuando salgo y cuando regreso. Yo tengo el que mora conmigo, aleluya. Por eso tengo que tomarme el tiempo de decirle cuando abro mis ojos, gracias. Gracias, gracias. Es que no importa cómo me sienta, no importa, no. Tengo que decirle, oh, gracias, gracias por estar conmigo. Aquí estás esperándome a ver hasta qué horas yo termino. Si nos ponemos a pensar en eso, imagínate el amor que Dios tiene para con nosotros. Iglesia, es tiempo de que nuestra vida se llegue un después de Cristo. Es que yo ya iba a la iglesia. No, te estoy hablando de la comunión que tú y yo tenemos que tener con el Espíritu Santo. Es el mismo Dios contigo de día y de noche, caminando cuando sales, cuando te sientas, cuando comes, cuando te acuestas, cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando de pronto te enojaste, cuando ahí está contigo. Imagínate tú si no tendríamos realmente un después de Cristo, si le dedicáramos más tiempo. Dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué triste, ¿no? Es saber que en personas, en su alma, en sus sentimientos, en su alma, en su sentir, hay cosas malas. Y que de la abundancia del corazón, y aquí, como te repito, en contexto, en cuanto está hablando aquí de corazón, está refiriéndose al alma, carácter, mente profunda, está hablando no del corazón nada más así. Es por eso que las personas necesitan a Cristo en su vida y en su corazón, en todo su ser. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí está hablando de los frutos del árbol. Y tú y yo vamos a tener frutos buenos. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos. Cuando Pedro tuvo ese encuentro con Jesús, empezó una nueva vida en él. Y todo, aún su carácter, fue para Cristo. Aleluya. Todo él. Y tú empiezas a leer de su vida aquí en el libro de Hechos, y más adelante, y dices, oye, es que hasta tú mismo no lo reconoces. Piensas que se está hablando de otra persona. Pero ya no es una persona impulsiva, es una persona que dice, Cristo resucitó. Él resucitó. Él se presentó a nosotros ya resucitado. 40 días anduvo aquí. O sea, imagínate cómo contaba esa historia. Y casi estoy segura que él decía, y en esos días yo no me le acerqué. Cuando él vino y se apareció y se puso enfrente de todos nosotros, él fue y me buscó. Yo tenía vergüenza porque yo le había negado. Y él fue y me buscó. ¿Cómo no iba a haber un después de Cristo cuando él ya andaba diciéndole a todo mundo que él había resucitado, que Cristo resucitó y que el del poder era Cristo y que la honra era Jesús y que la gloria era para Jesús? Ahora hablaba delante de las gentes y hablaba sin ningún temor. ¿Te fijas
Pedro antes tú y yo lo mirábamos como un poco medio violento o así. Era temeroso. Y después de Cristo, aleluya, el temor se fue. Las apariencias se engañan. Ahora tú y yo tenemos nuevos frutos en Cristo Jesús. Después Cristo les dijo, no se vayan, esténse todos juntitos. Vámonos al libro de Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego sigue Hechos. Hechos, vamos a leer solamente en el capítulo 2 un poquito, después ya nos avanzamos a donde vamos a llegar. En el capítulo 2, en el libro de Hechos, dice arriba la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vámonos al capítulo 1. Dice en el capítulo 1, en el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. En el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, o sea, las temporadas que el Padre puso en su sola potestad. Pero, o sea, aún más importante, es bueno que estés atento a los tiempos, pero eso no es lo más importante. Mira lo más importante, pero recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aleluya. Qué hermoso es saber esto, ¿no? Qué hermoso es saber todas estas cosas. Y luego dice más adelante, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, cuando estaban aún viendo a Jesús, fue alzado. Y ahí donde fue alzado le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, viendo cómo Jesús iba subiendo hacia arriba, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, aleluya, por eso creemos que Cristo vendrá, aleluya, Él dijo y Él cumplirá, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá, así regresará como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Cuando Él venga por su pueblo en esta venida que tú y yo estamos esperando, Él no pondrá sus pies en la tierra. Ahí nos encontraremos con Él. Aleluya. Cuando Él ya vendrá a poner los pies en esta tierra, ya vendremos con Él. Santo. Aleluya. Pero primero tendremos que ir a una fiesta que está preparada para nosotros. Ahí está pendiente. Gloria a Dios. Cuando vino el Espíritu Santo, que estaban todos juntos reunidos y vino sobre ellos,
La gente empezó a hablar y a decir que los que estaban ahí hablando y diciendo estas cosas estaban borrachos, estaban ebrios. Entonces, en el versículo 15 del capítulo 2, dice así: porque estos no están ebrios, como ustedes están pensando y diciendo, puesto que es la hora tercera del día, apenas son como las 9 de la mañana. Mas esto que está pasando y que ustedes están viendo es lo que había dicho el profeta Joel cientos de años atrás. Aleluya. Se está cumpliendo ahora. Aleluya. Sí, hace cientos de años atrás Joel había dicho esto. Pues ahora llegó el tiempo santo. Dice que Joel había dicho, y en los postreros días, así había dicho Joel el profeta, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso es lo que está pasando. Fuimos llenos, aleluya. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora Pedro ya no tenía miedo a confrontar y decir la realidad. Sabes que el temor también hace que hagas cosas. Y el que hace ciertas cosas se siente muy valiente, pero en realidad está lleno de temor. Pero Pedro, después de Cristo, hablaba con denuedo. Nadie lo detenía. Ahora ya no hablaba de él, ni lo que él impulsivamente pensaba, sino que hablaba del Cristo poderoso. Aleluya. Ahora hablaba y decía, y si nos han de matar, que nos maten, pero para Cristo vivemos nosotros ahora. Realmente ahora tenía la valentía que tú y yo tenemos que tener. Aquí está aclarándole a la gente lo que estaba pasando. Pedro, antes de esto, aunque andaba con Jesús y llegaban a lugares, llegaban a aldeas, a donde había ciertas personas, incluso les decía, ya, que ya se vaya aquella, que ya se vaya esta, ya, Señor, vámonos, ya andamos cansados, ya ando cansado, mira, ya me salió una ampolla, tengo hambre, está bien caliente, estos lugares son polvosos, desérticos. A veces la gente nomás nos ve predicar, pero no nos dice, hey, ¿quieren un taquito? Pedro decía esas cosas. Antes era así. Y ahora vemos a un Pedro totalmente diferente hablando y diciendo, es que no me importa si yo tengo hambre, no me importa si es que yo tengo algo que decir y no me puedo callar, ya no puedo. Era el Espíritu Santo, iglesia. La misma presencia de Dios que tú tienes ahora. Tú tienes el Espíritu Santo. Está contigo de día y de noche. Y aunque Pedro, antes de tener este encuentro tan genuino y tan real, él intentaba, porque pensaba que andando ahí con Jesús y haciendo y aquí ando como quiera y como quiera, es que no se trata de eso. A final de cuentas sus frutos hablaron de la abundancia del corazón, habló su boca, que hasta quizás llegó a maldecir a Dios cuando le negó. Quizás llegó a decir, yo no conozco a ese pobretón, yo no conozco a él, quizás llegó a decir eso. Final de cuentas, aconteció eso, iglesia. ¿Por qué? Porque aunque él se esforzaba, se estaba esforzando, pero no era un amor agape y genuino. No era un amor agape y genuino. Cuando vino Cristo empezó y de pronto surgió en él y luego fue lleno del Espíritu Santo. Estaba completito. No le faltaba nada. Aleluya. Señor, si aún me falta algo, dámelo, Señor. Me rindo
a ti, Señor, que muera todo yo, Señor, es lo que hizo Pedro, que muera todo yo. Quizás que ya no le lea, no, que yo sea luz en mi casa, mis hijos, mis hijas que vean, porque quizás todavía estoy haciendo cosas que hacían allá o acá como me criaron. Quizás yo estoy implementando eso y haciendo eso para crianza en mi casa, en mi familia. Iglesia, no es como tú piensas o como yo pienso. Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Tú sabes cuántas veces yo me he tenido que quedar callada? Y decirle, Señor, dame la sabiduría y de qué manera yo tengo que decirle, aunque sean mis hijos, no me pertenecen. Primero está en decirles y amarles y decirles lo que Cristo quiere que yo les diga. Prefiero morir yo, pero que viva Cristo en mí. Y eso duele, iglesia. Sí duele, pero es mejor hacer eso. Porque Pedro quería dar algo que él no tenía. Cuando caminaba con Jesús, quería dar algo que él no tenía. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero una cosa te digo, cuida lo que tienes. Ámalo. Abrázalo. Salte un ratito ahí para atrás, ahí solo, y dile, Señor, no merezco, pero aquí estás. Señor, hasta parecen migajas lo que te estoy dando, Señor, porque dediqué tanto tiempo este día a hacer otras cosas, Señor. Pero mira, yo te quiero decir que te anhelo. Aleluya. Gloria a Dios. Pedro quería antes, pero no podía dar lo que no tenía. Y aunque se esforzaba, y aunque lo intentaba, y aunque lo intentó, y aunque quiso, no le salió bien, porque no era la manera. Porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Y sabes que anda uno encargado de que no tengas? Anda uno encargado de hacerte sentir o pensar de que no está ahí. Y llega el punto en que nosotros ya ni apreciamos la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Gracias, porque yo no merezco ni estar aquí parada. Y por pura gracia del Señor, yo estoy aquí, Señor. Gracias. Porque yo quiero ser una de esas personas que de lo que tengo, eso doy. Aleluya. Quiero ser un vaso lleno, un vaso útil. Y eso es lo que Dios anhela para nosotros, iglesia. Aunque Pedro se esforzaba, él no podía dar más. Y tú y yo tenemos el regalo tan gratuito de que ya, mira, venimos a Cristo, automáticamente el Espíritu Santo sobre nosotros. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Gracias. Ayúdame, Espíritu de Dios, a no contristarte, a no fallarte, a hablar contigo, a ponerte atención, a valorar tu presencia, tu cobertura, tu caminar conmigo. Iglesia, tenemos que hacer luz en la casa. Quizás no hables tanto, que tus frutos hablen. Yo no quiero que mis hijos un día digan, oye, tú como a quién te pareces, como quién nos estás criando, como Cristo quiere que yo te críe. Como tú no, como ninguna de ellas. Como Cristo quiere. Es que estoy usando métodos así para ordenar, para criarlos, para corregirlos, para... Oh, no, esos métodos los usaban y yo sé que esos no. Como Cristo quiere. Los frutos hablan. Y luego, ¡fum! ¿Sabes qué hacen? Rompen y penetran el corazón de tus hijos. ¡Fum! Penetran hasta lo más profundo. ¡Aleluya! Y luego en realidad
Nosotros decimos en realidad, hay un Dios de poder, hay un Dios vivo, aleluya, porque nosotros lo reflejamos, aleluya. Que haya un antes y un después. No estemos como Pedro, no, es que así se le hace, así le hacían, así me le hacían, así le hacía yo, así no, no. Eso que se vaya, así estaba Pedro. Pero después de Cristo, después de que fue lleno del Espíritu Santo, después de Cristo, aleluya, cosas empezaron a suceder. Iglesia, nadie puede dar lo que no tiene. Tú tienes el Espíritu Santo. Deja que hable, deja que críe, deja las cosas que están allá. Mira, dice aquí, puedes tener años y pensar que tienes, pero en realidad no tienes. Yo tengo el Espíritu Santo, tenemos que creerlo. Y quizás hay frutos que han estado pasando en nuestra vida, que mira, cosas de mi crianza. ¿Qué haces todavía de cómo nos criaron antes? ¿Qué haces todavía de cómo te criaron? Quien sea que te haya criado, papá, mamá, abuela, abuelo, quien sea. Cosas de cómo te criaron. ¿Qué estás haciendo todavía que tú dices, oye, todavía estaba criando yo así después, estaba siguiendo la cadena? Hey, Señor, perdóname. Porque lo que tengo, eso doy, aleluya. Y yo tengo el Espíritu Santo, aleluya. Yo no tengo ninguna crianza mala arraigada dentro de mí. Y si estaba ahí en esta noche, en esta tarde, la desecho. Y no quiero nada de eso. Yo quiero de ti, Señor. Porque Dios sabe que tu espíritu quiere, pero tu carne es débil. Deja que tus frutos hablen. Comienza a hacer luz ahí donde estás. Mira, cuando nadie te ve, ¿qué estás haciendo? Cuando no está alguien ahí para decirte, hey, eso no está bien que lo hagas ahí, no le hagas así, no le hagas así. Cuando nadie te ve, ¿cómo hablas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué dices? Mira. Una de las cosas que cuando uno está solo, mira, a veces hasta para sentarse uno, solita. Y no quiere decir, no estoy hablando ni juzgando, me estoy refiriendo a lo que es, que cuando hasta cuando uno está solo, que nadie te está viendo, o que estamos comiendo bien feo. Hey, ¿qué te estoy diciendo? ¿Quién está con nosotros? El honorable, el rey, el Dios, ahí está contigo. Y luego, ¿qué pasa? Hey, porque hay alguien conmigo, porque no le veo, pero tengo fe, y yo sé que aquí está, porque mi Cristo dijo que no me dejaría sola, no me dejaría solo y que estaría conmigo. Oh, gloria a Dios. Que si de pronto estoy sentada y estoy con la mano allá arriba, la pata y el y todo, y el pie y la pierna y todo, y luego, ay, déjame siento cómodo, acostado, con mis piecitos levantados ahí, relajándome para que mis pies, mi sangre circule, todo lo que tú quieras. Pero ¿cómo estamos haciendo cuando nadie nos ve? ¿Qué estamos hablando? Lo que tengo, eso doy, eso soy. ¿Qué hablamos cuando nadie nos ve? ¿Puede confiar alguien en ti también? Saber que, mira, cuando alguien pone algo en tus manos y sabe esa persona que tú le estás tomando con esa atención, con ese aprecio, de que tú vas a tratar de hacer bien las cosas, porque tú sabes que primero estás haciéndolo para Dios y luego para la persona que confió en ti. Aleluya. Porque lo que tengo, eso doy. Aleluya. Después, los frutos solitos hablan. Un antes y un después de Cristo, iglesia. Pedro no podía dar lo que no tenía. Cerramos con esto, Hechos capítulo 3.
Tú tienes el Espíritu Santo. ¿Qué estamos hablando de esto? Aprender a cuidarlo, tener una relación y una comunión con Él. Porque el Espíritu Santo está contigo. Tú y yo ya tenemos, tú y yo ya somos. A nosotros ya se nos fue dado. Tú y yo podemos tener aún las cosas nuevas. Pensábamos que estábamos estancados. Mira, cosas nuevas vienen. Hechos capítulo 3. Después de que Pedro recibió el Espíritu Santo, tuvo el encuentro con Jesús. Jesús lo perdonó, lo restauró y le dijo, ahora sí, después de Cristo, usted va a empezar una nueva vida. Aleluya. Ahora sí, vámonos con todo. Aleluya. Ahora sí, vámonos. Ahora sí, dele. Ahora sí, para adelante. Dice 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La hora de la oración. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Aquí ya vemos a un Pedro activo y ya velando, ¿verdad que sí? Antes que Jesús tenía que decirle, hey, Pedro, levántate, ora. Y Pedro, ay sí Señor, es que, hombre, me dormí bien tarde y me quedé. Y luego Jesús, aquí te voy a dejar, ponte a orar. Antes tenía y luego venía otra vez y otra vez dormido Pedro, otra vez dormido. Y ahora vemos a un Pedro que dijo, no, esto ya no lo suelto, aleluya, ya no lo dejo. Entonces subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. ¿Para qué? ¿Para qué llevaban ahí a ese hombre? Pues para que pidiese limosna de los que entraban ahí en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, o sea, porque fue el que tomó la iniciativa, ¿verdad? Y todo el mundo conocía ya a este hombre, ¿verdad? Y quizás Pedro ya lo conocía también de antes a este hombre, ¿verdad? Ya le conocía, pero dijo, hey, antes no te podía dar nada, pero ahora lo que tengo te doy, aleluya, ahora sí tengo. Antes pensaba que tenía, ahora sí tengo. Ahí estaba ese hombre con esta enfermedad de toda la vida, conocido por todos, ya estaba ahí. Pero Pedro, ahora sí, cuando vio, dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Porque yo conozco una mirada, seguramente dijo Pedro. Yo conozco unos ojos que sanan y que restauran. Esos ojos me miraron a mí cuando yo estaba en la peor condición de mi vida. Aleluya. Esos ojos llenos de amor vinieron por mí, me salvaron. Y le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Estaba poniéndoles atención. Pedro le dijo, míranos. Y el hombre así, pues si va a ver esto, los miro todo el tiempo que quieran. El hombre estaba esperando otra cosa. Así como nosotros a veces. ¿Cuántos años tenía este hombre así de nacimiento? Quizás 40 años tenía así. Y él decía, voy otra vez, me pongo, me siento, pido limosna, pido esto, pido lo otro, pero llega el poder de Dios y cambia nuestra rutina, nuestra vida, cambia lo que tú has estado esperando. Es que siempre ha estado pasando lo mismo, pero no va a pasar siempre lo mismo. Hay cosas que se remueven, pero para bien de los que amamos a Dios. Y él estaba así, y dice que él estaba atento a ellos, esperando recibir, porque ¿a qué se ponía él ahí? Pues a recibir, ¿verdad? Y estaba esperando otra cosa, pero Dios tenía otra cosa, aleluya. Estaba fijo y atento. Dice más, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, porque ya sé lo que tú quieres, porque era lo que yo quería antes. Porque yo enfocaba mi mirada en eso, ¿verdad? Y dijo, no tengo oro ni plata. Imagínate cómo se sentiría aquel hombre.
Todo el tiempo que te estuve viendo porque me dijiste que te mirara a los ojos y yo estaba ahí viéndote y todo pensando que la moneda, como cuando alguien te pide dinero, ¿verdad? Y que no les das y te empiezan a decir cosas, los que andan ahí en las calles. Están esperando recibir algo de ti. Si supieran que a veces no traes eso, ¿verdad? Ya te lo gastaste. Pero lo que tengo te doy. El cristiano que ama a Cristo siempre trae algo. Le dijo Pedro, yo no tengo oro ni plata, tú estás esperando eso. Pero hay cosas nuevas porque yo recibí cosas nuevas. Pensaba que ya lo tenía y no tenía nada. Le decía Pedro, no tengo oro ni plata. Y le dijo, pero lo que tengo te doy. Aleluya. Lo que tengo, aleluya. Ahora con la seguridad. Pedro estaba con la seguridad y le dijo con esa tranquilidad, pero lo que tengo te doy. Iglesia, tú y yo tenemos. Para el mundo no tienes oro ni plata, no tienes nada. Oh, lo que tengo te doy. Tenemos más. Tenemos más que eso. Aleluya. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Qué hermoso, ¿no? Antes Pedro no podía decir eso. Ahora vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, perdonado y restaurado por Cristo. Iglesia, ¿qué más queremos? Es nuestra vida reflejada. Lo tenemos todo. Lo que tengo te doy. Aleluya. Yo tengo, por eso el enemigo me odia. Yo tengo, por eso el enemigo no te ama. Yo tengo, por eso el enemigo quiere que nadie te ve. Por eso el enemigo se enfoca en eso. Para que tú digas, no, pues no tengo. Usted tiene. ¿Qué tengo? El Espíritu Santo. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, ahora sí, de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, porque le ha de haber dicho, ¿te levantas o te levanto? Porque si estoy diciendo que lo que tengo te doy y ahora tengo, tiene que manifestarse lo que tengo. Aleluya. Lo tomó por la mano derecha y lo levantó. No podía caminar jamás en su vida, de nacimiento. Aleluya. ¿Cómo vas a venir así? Porque lo que tengo te doy. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, porque seguramente estaban todos flojos, todos chuecos, todos quién sabe por dónde, pero aquí la palabra dice que se le afirmaron y se paró y se afirmó y se firmó y corrió y saltó y cantó y gritó y dijo, gloria a Dios, porque este hombre de lo que tiene me dio. Aleluya. Ahora mira, no tenemos oro y plata a veces, pero lo que tengo, eso te doy, tengo lo mejor. Aleluya. El que tiene a Cristo está completo, lo tiene todo. Aleluya. Dice que se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie. ¡Santo! Imagínate esta escena, conocido por todos, aleluya. Y va pasando alguien que ahora sí tiene, que antes no tenía, pero que ahora sí tiene el Espíritu de Dios. Lo que tengo te doy. Y dice que empezó, dice, a saltar y se puso en pie y anduvo caminando y empezó a caminar y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que tengo te doy. Iglesia, no te olvides que tú y yo tenemos. No te olvides que tú y yo le tenemos. No te olvides que tú y yo tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el mismo Dios viviendo contigo, caminando contigo de día y de noche. Iglesia, vamos a poner atención a eso. Pon la Biblia ahí, mira donde pones, pon la Biblia. Despiertas, oh alma mía, alaba a Jehová. Ahora, Señor, porque yo quiero decir lo que tengo, de eso te doy. Aleluya. Yo quiero, Señor, estar lleno.
Yo quiero ser luz en la calle, pero luz en la casa principalmente. Quiero criar bien a mis hijos. Quiero ser un buen hogar, libre de maldiciones, libre de crianzas, a donde no veníamos de buenas crianzas. Yo quiero una nueva vida. Ponte de pie, iglesia. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros hemos estado viendo el gran amor que tienes hacia nosotros. Gracias, Señor, porque hemos visto con cuán amor nos has amado. Gracias porque hemos visto que con cuán grande amor tú nos has perdonado, has venido a nosotros, has dejado tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, el Espíritu de verdad. Gracias. Ayúdame a hacer luz en mi hogar. Ayúdame, Señor. Ayúdame a hacer luz en mi hogar, a que mis frutos hablen. Y quizás si en algunas cosas estaba actuando como Pedro, haciendo por mis palabras, no, Señor. Que mis frutos hablen, Señor. Quiero ser un buen árbol. Porque de la abundancia del corazón hablará mi boca, Señor. Rompo con toda crianza, Señor, que no venía de parte tuya. Ahora, Señor, tú me guías. Ahora eres tú. Lo que tú digas, eso se hará, Señor. Antes no teníamos nada. Pero ahora yo tengo. Y lo que tengo te doy. Ahora estoy completa, estoy completo, estoy lleno, mi vaso está rebosando. Soy un vaso útil, de honra. Ahora soy cabeza y no cola. Gracias, Señor, que haya un antes y un después, Señor. Que haya un antes de cómo yo apenas, sí, no importa, iglesia, si apenas ayer tú estabas actuando de cierta manera, pensando que estábamos bien, pensando que era la manera correcta de crianza, de llevar un hogar, de llevar algo. Mira, iglesia, en esta tarde le decimos, Señor, en tus manos me pongo. Es que, Señor, todo es tuyo, Señor. Que no quede nada de mí, Señor. Que seas tú, Señor. Perdóname si en momentos, Señor, yo he querido arreglar las situaciones, Señor. Que seas tú, Señor. Ayúdame que, aunque yo piense que nadie me ve, Señor, que yo recuerde que tú me estás viendo y que estás ahí conmigo. Que ya se me otorgó el regalo más grande, que es la presencia, el mismo Espíritu de Dios, el mismo Dios viviendo con nosotros, morando con nosotros. Ayúdame a honrarte, ayúdame a no fallarte, ayúdame a ponerte atención, ayúdame a hablar contigo, Señor. Ayúdame, Señor, a enfocarme en ti, a dejar lo que me separa de ti, Señor. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tenemos el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, gracias. Señor, que tú seas guardando tu iglesia. Cada uno, Señor, aumentanos la fe. Que podamos experimentar, Señor, los resultados y los frutos que vienen después de esa cercanía, de estar contigo. Gracias te damos, Señor. Tú eres el que nos guarda, el que nos proteges, aún el que nos libras de todo mal y de toda acechanza. De todo peligro que anda ahí afuera, Señor, de toda amenaza, Señor. Ponemos un cerco de espinos alrededor, Señor, que no pueda penetrar nadie, Señor. Ahí dentro, guardados estamos, benditos de Jehová, benditas nuestras generaciones, benditos de Jehová somos, por medio de Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios, gracias. Que podamos hacer, Señor, y cumplir un compromiso, Señor. Que al abrir nuestros ojos, lo primero sea, Señor, honrarte a ti.
Que antes de acostarnos, Señor, lo último que hagamos, Señor, sea decirte gracias, te alabo, te alabo, te alabo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús hay poder. Gracias. Dios te bendiga, iglesia.